Muy bien, hola a todos. En este video vamos a... No recuerdo si ya habíamos o si había hecho algo así como la explicación o el desarrollo de curvas o partes curvas para maquetas en un video anterior o algo, pero igual sí recuerdo que no había profundizado tanto en lo de ya el aspecto más, pues más a detalle, más técnico de cómo hacer curvas o no en planos, no en pequeñas placas de cartón. Sí, bueno. Entonces van a ser tres ejemplos distintos. El primero es el que por obvias razones va a fallar y es el que queremos que falle. Y pues las tres piezas igual son del mismo material, el mismo grosor, cartón batería mediano o delgado, creo, 1,5 mm aproximadamente, de 6 por 12 centímetros. ¿Sí? Y pues ya cada uno es diferente para ir viendo qué pasa y qué no. Entonces el primero, aquí sí se puede ver bien, es un rectángulo de 6 por 12, ¿sí? Dos cuadrados de 6 por 6, y este no tiene ningún tipo de corte o detalle que facilite los dobleces, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ir doblando el cartón, suponiendo que lo necesito para hacer alguna parte curva, alguna techumbre, alguna superficie que es una sección de un cilindro, ¿sí? O necesito varios tiras o piezas que tengan la misma curvatura. Entonces hay muchos procesos, incluso hasta un poco químicos, por ejemplo, humedeciendo un poco el cartón, que es algo que se usa en muebles de madera cuando el diseño es muy específico y necesitan o requieren o quieren que la madera esté doblada, no tanto tallada en una misma forma. Entonces, después de ir doblando delicadamente, de forma muy lenta, esta pieza, ya después le podemos ir dando la forma curva, pues con un poco más de intensidad, ¿sí? Al final sí se puede llegar a la curvatura total de un círculo. ¿Cuál es el problema de esto? Que depende, en las dos caras, la interna y la externa, vemos como, al menos en la interna, se empieza a juntar el cartón, se empieza a comprimir, entonces salen estas arrugas del material uniéndose, ¿sí? Entonces, de no ser porque quieren ese acabado o necesitan hacer algo así, pues eso se vuelve algo inconveniente, siendo que usan la cara interna. Y en la cara externa, pues ocurre todo lo contrario, ¿no? Que es que el material se está separando, las fibras del cartón o del papel que estén usando se empiezan a separar, y ya que se rompen un poco, pues se va rompiendo en línea y ya se desestresa el material. Entonces, refiriéndonos específicamente a la curva, pues en la parte externa tenemos lo que es la tensión que separa las fibras, y en la interna la compresión, que es lo que hace que se unan a fuerza. Entonces es algo que no queremos. Así como una pequeña nota técnica, esto depende, la cantidad de atención a estos detalles que requieran van a depender en gran medida al tipo de maqueta que necesiten. Si no, va a ser una misma necesidad la maqueta de trabajo volumétrico, de exploración, que ya una entrega así total, absoluta, con materiales o pinturas, ¿sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta, pero sí les va a ayudar para desarrollar un criterio, una mayor concepción de que sí, que no, que es mejor y que es peor acerca de esto. Ahora, el segundo es este de aquí, igual rectángulo de 6 por 12 centímetros, nada más que aquí lo voy a acercar un poco más, pueden ver unas pequeñas franjas, ¿sí? 5 para ser específicos. Cada una de estas franjas está a 2 centímetros de separación. Entonces lo que voy a hacer es que voy a doblar el cartón igual con esta curva, y esta parte de aquí de los cortes va a ser la cara externa. Entonces vamos a hacer aquí esto es bastante más fácil, que te van a ver porque, aunque pues entre comillas tiene su desventaja, ¿no? más evidente. Entonces aquí ya ni siquiera es necesario que haga lo de estar dando vuelta con las manos.
aquí podemos ver que independientemente de lo que necesiten la cara interna o la cara externa, ya el acabado es mucho más regular, mucho más controlado. Entonces, en la cara interna volvemos a tener lo mismo, ¿sí? Que es que el material se comprime, se compacta una fibra con otra, pero esto lo hace sobre ya la línea que nosotros previamente marcamos, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos como que una especie de control, sabemos más o menos por dónde se va a romper nuestro material o por dónde se va a ir doblando. Mientras que la cara externa, en donde hicimos los cortes, pues estas placas se separan ya de una forma mucho más cómoda, ¿sí? Sin tanto estrés, y no hay fibras separándose que hagan que se vea medio pues caótico, medio sin pensarse lo que es la curvatura de esto. Entonces, esto lo tenemos así, mucho más controlable. Uno de los defectos que tenemos aquí es lo que varias personas también podrían llegar a considerar como una ventaja, que es que la curvatura, la resolución de sus curvaturas va a depender en gran medida de la cantidad de cortes que hagan, ¿sí? Así como otorgándole los lados a un polígono, ¿sí? Entre más lados tenga un polígono, más se va a ir acercando al círculo, ¿sí? Es lo que se quiere. Entonces esto se vuelve un poco más arduo, pero pues también tienen ustedes que ver y decidir la cantidad de resolución que necesitan. Y para el tercer ejemplo es igual 6x12. Tenemos igual cortes como en el anterior, pero en la cara posterior tenemos cortes con 1 centímetro de separación o en medio de cada corte de la otra cara, ¿sí? Entonces, en teoría, estos cortes que están en la mitad de los primeros o de los principales no deberían de ser simplemente cortes, deberían de ser como ¿cómo decirlo? Unos huecos, sino no más cortes, sino haberle retirado un poco más de material. ¿Esto para qué? Para que en la cara, como en la cara externa se va a abrir, en la interna deberíamos de quitar material para que no se comprima y que con un ángulo así muy preciso choque una pieza con otra, ¿sí? Obviamente también dependiendo de la resolución, de la cantidad de cortes y el nivel de curva o el ángulo de curva que necesita, ¿sí? Entonces esta es la externa. Igual este va a servir bastante como ejemplo, porque a pesar de que no sea así como como si lo hubiera retirado tanto material, el hecho de los cortes va a ayudar a que la compactación del material no se note tanto y que logre esconderse un poco. Aparte de que va a estar escondida en medio de la compresión y tensión, compresión, tensión, compresión, tensión. ¿Sí? Y pues de la misma forma en la cara externa se va a notar un poco de alguna forma u otra los que son cortes y los que son el doblez de la cara interior. Sí, ahí claramente se pueden ver. Voy a doblar un poco más. La línea que otorga un poco más de sombra es precisamente el corte, y los otros es el corte del otro lado. Se puede ver. Y del otro lado ocurre lo mismo. Más que unos son los cortes y otro es pues en sí el efecto de los cortes del otro lado. Entonces, igual aquí se podría decir que tenemos el doble de cortes, ya sea por sumando los cortes de ambas caras, el doble de cortes que en la anterior, y por eso sí se logra ver una curva mucho más natural, por decirlo de cierta forma. Entonces, pues tenemos el hechizo, el que se hace con las manos, el que es ciertos cortes regulares en una sola cara y cortes regulares de una sola cara y los alternados en la otra cara. ¿Sí? Entonces, a pesar de que se me hace que logra más un objetivo, una mayor calidad en resolución, va a depender en gran medida de lo que necesiten, como ya les había mencionado, y pues incluso el acabado o lo que estén haciendo verdaderamente. Habrá casos en los que esto será requerido, obviamente,
esto pues será aceptable, pero también esto podría llegar a ser bastante útil y revelador para las etapas del proceso en las que estén aún averiguando volúmenes o decidiendo en qué dirección va a ir X o Y proyecto. Entonces, sigo en el cartón. Probablemente, tal vez, profundice un poco más sobre estas mismas ideas en el siguiente video. Y sí, creo que sería todo por este video. Entonces denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Las maquetas, síganse cuidando y nos vemos en el